La naturaleza y la educación son muy similares. La educación reestructura al hombre y así moldea su naturaleza. Nausífanes de Teos fue un filósofo y retórico del siglo IV a.C. Fue influido por el atomista Demócrito y por el escéptico Pirrón, y además se dice que fue maestro de Epicuro, a pesar de que Epicuro afirmaba que era autodidacta, insultó a Nausífanes y negó haber aprendido algo de él. Puede sonar raro, pero Nausífanes hizo un esfuerzo para unir la retórica con el estudio de la naturaleza. Él creía que el conocimiento en filosofía natural es lo mejor y lo suficiente para ser un buen orador y político. Esta postura fue severamente criticada por epicúreos como Metrodoro y Filodemo de Gadara. Veamos lo que podemos saber sobre la filosofía de Nausífanes, aunque sea un poco. No tenemos una biografía de Nausífanes ni citas puntuales de su pensamiento, solo tenemos unas pequeñas referencias en varias fuentes dispersas. La principal evidencia de que él fue influido por Pirrón está en Diógenes Laercio. En el debate, Pirrón no era menospreciado por nadie, porque podía hablar continuamente, incluso respondiendo a preguntas. Por esta razón, el joven Nausífanes quedó cautivado por él, pero decía que debemos cultivar la disposición de Pirrón y no sus argumentos. Cuando dice que Nausífanes era joven, no necesariamente es un hecho histórico, sino que era una forma literaria de presentar una anécdota biográfica, que remite a la imagen del joven cautivado por la sabiduría del viejo maestro, como el famoso caso de Alcibíades y Sócrates, y también están Polemón y Genócrates, los directores de la academia de quienes ya hemos hablado en otros videos. Según Clemente de Alejandría, Nausífanes dijo que el sentido de la vida es la cataplepsia. Este no es un término común, pero quiere decir firmeza o tenacidad, y seguramente se relaciona con lo que Demócrito llamaba atambia o imperturbabilidad. Por su parte, los epicúreos creían que el sentido de la vida era la ataraxia, es decir, la tranquilidad del alma. Para ellos, la cataplepsia es la correcta actitud ante las cosas que normalmente generan miedo o asombro. El buen filósofo epicúreo no tiene miedo a los dioses o a la muerte porque tiene la correcta opinión sobre estos asuntos. La cataplepsia es una condición necesaria para la ataraxia, pero no es suficiente, porque quizás no le tengo miedo a la muerte, pero aún así soy ambicioso por la riqueza o tengo deseos no naturales. La fuente principal que tenemos sobre el pensamiento de Nausífanes es la retórica de Filodemo, que contiene más bien un ataque a sus ideas. Filodemo de Gadara fue un filósofo epicúreo del siglo I a.C., quien fue discípulo de Zenón de Sidón, el director de la escuela fundada por Epicuro. En su libro sobre retórica, que hoy sobrevive en fragmentos, plantea la cuestión de si la retórica es un arte. Un arte tiene que ser un conjunto sistemático de conocimiento que puede ser enseñado. Filodemo no cree que la oratoria política es un arte, sino que es una habilidad adquirida por la experiencia práctica, y concluye que el verdadero filósofo no debe fomentar el estudio de la retórica. En su discusión, Filodemo comenta lo siguiente: Nausífanes dijo que el filósofo natural y el sabio podrá persuadir a su audiencia. Él dice que el filósofo se dedicará a la retórica y el gobierno. Nausífanes cree que el estudio de la filosofía natural es el mejor entrenamiento para ser un buen orador, puesto que el filósofo natural conoce la naturaleza humana y por lo tanto conoce los deseos y las causas del placer, y con ayuda de este conocimiento es capaz de persuadir a la gente para que tomen buenas decisiones. Es natural que haya surgido una postura así en aquella época. Los educadores se preocupaban por hallar un método para guiar a los jóvenes a la vida pública. Además, Nausífanes cree que el filósofo debe participar en política, lo que va en contra de Epicuro. Filodemo critica el hecho de que Nausífanes no aclaró específicamente cómo la filosofía natural contribuye a la retórica. ¿Con qué conocimiento de la naturaleza humana el filósofo podrá persuadir? ¿Acaso es el conocimiento sobre los elementos que componen al hombre? Es posible que Filodemo se esté burlando de Nausífanes, lo que no nos da una visión directa de sus ideas, pero si Nausífanes de verdad sostenía que el conocimiento de las partes de un ser humano nos da habilidad retórica, entonces es posible que él también haya pensado que la buena vida consiste en un estado físico que puede ser alcanzado a través de acciones apropiadas. Cabe destacar que la física también es importante para los epicúreos. Ellos creen que el atomismo es la base teórica para sostener que las percepciones son verdaderas, que la muerte no tiene importancia y que Dios no creó al mundo. Para los epicúreos, el buen conocimiento sobre la naturaleza es fundamental para ajustar las opiniones. En esto están de acuerdo con Nausífanes, pero ellos creen que la física no es suficiente para la educación de una persona.
Una clásica frase epicúrea en contra de Nausífanes dice: la filosofía natural no hace a las personas inteligentes ni hábiles en el hablar, ni tampoco proporciona esa educación que es tan buscada por las masas. Más bien hace que las personas sean humildes y autosuficientes, sintiendo orgullo por sus propios bienes, no por los bienes de las cosas externas. Entonces, Nausífanes valora la vida pública y la política, mientras que el epicureísmo requiere más introspección personal. En los siglos 5 y 4 a.C. se hablaba mucho del poder de la oratoria para mover el alma y modificar las opiniones y el comportamiento de la gente. El sofista Gorgias, en su Encomio a Helena, creía que las palabras son como drogas para el cuerpo. Y en el diálogo platónico Fedro, el personaje de Sócrates habla de una especie de retórica filosófica que no es simplemente un arte que se puede aprender leyendo manuales, sino que el buen retórico tiene que tener conocimiento en psicología. Hay una pequeña posibilidad de que Nausífanes se haya inspirado en Platón, pero no hay evidencia. Diógenes Laercio reporta que Nausífanes escribió un libro llamado Trípode, que fue la fuente que usó Epicuro para escribir el Canon, una obra perdida, pero sabemos que contiene su método para llegar hasta el conocimiento. No es imposible que el Trípode de Nausífanes sea un anticipo de los 3 criterios de la verdad según los epicúreos: sensaciones, anticipaciones y afecciones. Si asumimos que Epicuro derivó su trabajo epistemológico de Nausífanes, tenemos que rechazar la idea de que Epicuro se educó a sí mismo. Los trípodes, por otra parte, están asociados con la sabiduría. Diógenes cuenta la historia de un trípode que debía ser poseído por el más sabio, según el dios Apolo, así que fue pasando por Tales y Solón y los otros famosos 7 sabios de Grecia. Tenemos otra muestra de la epistemología de Nausífanes. Séneca, en una de sus cartas, está discutiendo cómo la filosofía se puede rebajar a discusiones innecesariamente sofisticadas. Entre los que incurren en esto están Protágoras, Nausífanes, Parménides, Zenón, los pirrónicos y los académicos, no porque son escépticos, sino porque llegan a conclusiones paradójicas y contradictorias. Séneca anota: Nausífanes dijo que de aquellas cosas que parecen, ninguna es más de lo que no es. Es decir, las apariencias no existen realmente. Esto hace acordar a Demócrito. Lo dulce existe por convención, lo amargo por convención, el color por convención, no conocemos nada con precisión en realidad. Quizás Nausífanes leyó alguno de los libros de Demócrito o quizás aprendió su teoría por medio de Pirrón, quien admiraba a Demócrito. Recordemos que Nausífanes acepta la disposición de Pirrón, pero no sus argumentos, así que es posible que él haya sido un atomista que mantenía simpatía por el escepticismo de Pirrón. Epicuro suele ser polémico con los demás, pero con Nausífanes estuvo encarnizado. Epicuro solía decir que Nausífanes era una medusa, un iletrado, un fraude y una mujer de mala vida. El insulto de Medusa es interesante y se relaciona con las investigaciones biológicas de Aristóteles, quien anota que las medusas no tienen percepción, como las plantas, en su libro Las partes de los animales. Y esto también hace acordar al diálogo platónico Filebo, donde el personaje de Sócrates dice que una persona que no tiene habilidad para razonar tiene la vida de un molusco o de una de esas criaturas marinas. Entonces, Nausífanes fue llamado Medusa por su falta de inteligencia, o quizá también por su idea de que el conocimiento en fisiología es suficiente para conseguir habilidades retóricas, lo que podría ser visto como la reducción del humano a algo menos que humano, como una medusa. Nausífanes también fue tratado por Epicuro como la clase más baja de prostituta. Probablemente se refiere a su idea de que el éxito del orador consiste en satisfacer los deseos de la masa. Hay 2 razones para esta hostilidad: un desacuerdo teórico y la publicidad. Nausífanes seguramente alcanzó más seguidores porque se dedicaba a la oratoria pública, que era muy apreciada en su época, mientras que Epicuro se reservó a la seguridad del jardín. Entonces Epicuro criticó la base teórica de Nausífanes y se presentó a sí mismo como una alternativa. Epicuro no acepta la reducción de la ética a la física y negó que Nausífanes tenga una base para dar consejos éticos a la gente a partir de su conocimiento en física. Recordemos que solo tenemos acceso al pensamiento de Nausífanes por medio de críticas y burlas, así que no podemos sacar conclusiones sólidas sobre la filosofía de este hombre. En definitiva, el intento de Nausífanes de aplicar la física a la ética y la política va en contra de la típica opinión de que la filosofía no es relevante para la vida social, algo que se escucha hasta el día de hoy.
Para Nausífanes tenemos que reflexionar sobre el mundo físico, ya que esto nos dará conocimiento de la naturaleza humana, lo que puede afectar nuestro pensamiento político y moral.